Mira, como todas las vueltas se van a tejer igual, yo aquí he avanzado unas cuantas vueltas para que vayáis viendo cómo va quedando la manga. ¿Veis? Yo ya he hecho aquí pues 3 vueltas de popcorn y en medio van las vueltas de punto bajo. Entonces, cuando lleguéis al final, tenéis aquí las 3 cadenas de subida, vais a tener que terminar siempre con otro punto alto, con lo cual vais a tener 2 puntos aquí al comienzo, 2 puntos altos. Cerramos la vuelta en la tercera cadena con un punto deslizado. Y la siguiente vuelta la tenemos que hacer en punto bajo. Subes una cadena, en ese mismo punto ya haces un punto bajo, en el siguiente, que es el popcorn, punto bajo, en el siguiente que es punto alto, punto bajo, en el siguiente que es popcorn, punto bajo. Y así hacemos los 21 puntos en punto bajo esta vuelta. Después nos vuelve a tocar el punto de la burbujita. La manga se hace muy fácil. Nos vemos ahora al final. Bueno, pues ya he llegado aquí al final de nuevo. He hecho el punto bajo encima de este punto alto y tengo aquí el otro punto alto. Pues ahí, en el punto bajo que hicimos al principio, nos deslizamos y cerramos esta vuelta. Y empezamos la siguiente vuelta. Tenemos que prestar atención a intercalar nuestras burbujitas. Entonces, en este mismo punto donde estamos ahora mismo, nos tocaría hacer una y en la burbujita, en el espacio que está justo encima de la burbujita, nos tocaría el punto alto para ir intercalando. ¿Qué hago? Tengo dos opciones. O empiezo directamente aquí el punto burbuja y en el siguiente hago el punto alto y así. O dejo ahí, me vengo por aquí, me voy al punto de atrás y me desplazo un punto hacia atrás. En ese punto hacia atrás hago el punto alto y en el siguiente ya puedo empezar haciendo la burbuja. Cuatro y 5. De esta forma siempre empezamos en el mismo sitio, porque si nos vamos desplazando, al final acabamos, el comienzo de las 3 cadenas se nos va a ir desplazando a la manga y no se nos va a hacer más visible. Lo suyo es que se nos quede en el mismo sitio todo paralelo y quedará mejor. ¿Veis? Hemos vuelto a comenzar con nuestras 3 cadenas. Lo ideal es que siempre empecemos, digamos que en el mismo sitio y no nos vayamos desplazando. Pues continuamos de nuevo haciendo el mismo patrón. Un punto burbuja, un punto alto, un punto burbuja, un punto alto. Ya nos va coincidiendo bien, pues estamos haciendo el burbuja encima del que nos pille justo encima de donde estaba el punto alto. 2 vueltas más abajo, claro. Porque en medio tenemos la vuelta del punto bajo. Llevo 4, porque este no lo cuento, ¿vale? Y 5. Una cadena y un punto alto en el siguiente. Y vamos trabajando toda la manga así. Cuando volvamos a llegar aquí, nuestro último punto volverá a hacer un punto alto, porque nos habremos hecho la burbujita en el de antes. Entonces volveremos a tener los 2 puntos altos que tenemos siempre al comienzo, ¿vale? Cerramos aquí la tercera cadena, la siguiente vuelta la hacemos en punto bajo y volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí. En vez de subir en este punto, de los 2 que nos quedan aquí, nos atrasamos, hacemos el punto en 3 cadenas y en el siguiente donde hacemos la burbujita y así vamos intercalando las burbujitas. El largo que
vamos a necesitar es el que veáis vosotros que os queda bien a cada brazo. Yo os diré la cantidad de vueltas que daré midiéndome a mi brazo, porque tengáis una referencia, pero que eso es algo que también va un poco al gusto de cada uno a la largura del brazo de cada uno. Luego, otra cosa que creo que voy a hacer cuando me vaya acercando más al puño es cerrar un poco. Cuando lleguemos más a este espacio, pues cerraremos un poquito el, el hueco de la manga para que no nos quede tan grande. No sé si haciéndolo igual cuando me falten mis tres últimas burbujitas, vuelta de burbujitas, reduzco en esas tres, en cada vuelta una burbujita. Podemos hacerlo así y probamos. Lo, lo voy a hacer yo a ver cómo queda y os digo si queda bien cómo hacerlo. Simplemente tendríamos que disminuir 2 puntos en esa vuelta. Imaginaros que esta es la vuelta que estoy trabajando, que me faltan esta, otra y otra más de burbujas. Pues ya en esta lo que tendría que menguar es un par de puntos, quedarme sin 2 puntos y así estoy eliminando un punto alto y una burbuja. La siguiente vuelta que me toque de burbuja hago lo mismo y la siguiente lo mismo. Y habríamos disminuido un total de 6 puntos. Ya se nos quedaría más cerradito. Creo que así puede quedar bien. Mira, aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas del punto popcorn. Ahora voy a empezar a hacer la primera disminución. Cuando tengamos esta altura de manga, empezamos a hacer la primera disminución. Tenemos que tener en la manga, yo he medido para mí, 10 vueltas de punto popcorn. Entonces aquí vamos a hacer la primera. Vamos a hacer las 4 vueltas que nos faltan. Las 3 que empiezan ahora es donde hacemos las disminuciones y la última ya tejeremos normal los puntos que nos queden. Tenemos 21 puntos. Ahora vamos a restar en esta vuelta 2 puntos, nos tienen que quedar 19. La disminución la haremos en la vuelta de puntos bajos. ¿Vale? Entonces aquí empezamos haciendo una cadena de subida y vamos a menguar aquí este punto. Sacamos la hebra, nos vamos al siguiente punto, sacamos la hebra y hemos hecho una disminución. Tenemos un punto hecho nada más, contamos como uno. Hacemos en total 10, llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy girando, perdón, y 10. Vale, y ahora en los dos siguientes hacemos otra disminución. Sacamos y sacamos del siguiente y cerramos. Tenemos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esto hay que dándole la vuelta a todo el poncho. 18 y 19. Y ya estamos de nuevo aquí en el comienzo. Así que cerramos vuelta. Tenemos 19 puntos, hemos menguado 2. Pues ahora continuamos haciendo la vuelta de la burbujita. Sin hacer disminución, llega sobre los puntos que tenemos. Con lo cual, en vez de 10 burbujitas por vuelta, nos tiene que quedar ahora, en esta vuelta, 9 burbujitas. Aquí hemos terminado la vuelta de burbuja y nos toca de nuevo hacer una vuelta de punto bajo con disminución. Pues hacemos exactamente igual. Este primero lo sacamos solo, nos vamos al siguiente y sacamos la hebra y disminuimos. Hemos hecho un punto bajo y vamos a trabajar en vez de 10, esta vez 9. Yo llevo 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y el siguiente, en los siguientes dos que tenemos, hacemos la disminución. Sacamos, sacamos. Tenemos 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tenemos 19 menos 2, 16, serían 17, ¿no? Pues, y 17. Ya hemos hecho otra disminución, otras dos disminuciones. Cerramos la vuelta y de nuevo hacemos la vuelta de punto popcorn con una burbuja menos porque tenemos 2 puntos menos. La siguiente vuelta de puntos bajos, cuando ya hemos hecho la de popcorn, tenemos que volver a hacer otra disminución, empezando en el primer punto haciendo una disminución, contando esta vez 8 en vez de 9 y hacemos otras dos disminuciones, la que hemos hecho al principio y la que hemos hecho cuando hemos contado 8 puntos. Ya tendríamos en total 9 vueltas de punto burbuja y nos haría falta hacer una más sin disminuciones. Pues ya tengo yo las 10 vueltas de punto popcorn para la manga. Os recuerdo, a la sexta empezamos a hacer disminución en la séptima. Disminuimos 2 en la vuelta de punto bajo, nos quedan 17, nos quedan en la siguiente que hacemos una disminución. O sea, nos quedan de 21 a 19, 19 a 17, 17 a 15. Trabajamos la de 15, la vuelta de punto bajo con 15 puntos y otra vuelta más de punto popcorn con los 15 puntos que nos quedan. Y ya habremos terminado la manga. Solo tenemos que hacerle ya un puñito. Y el puño lo haremos sobre los 15 puntos que tenemos en punto bajo. Así que ahí simplemente hacemos los 15 puntos, un punto bajo en cada punto que nos encontramos, así hasta un total de 3 vueltas. Si le queréis hacer un puñito más ancho, le podéis dar otra vuelta más. A gusto. Podéis hacer más o menos. Yo voy a darle 3 vueltas en punto bajo. ¿Vale? Cuando lleguemos aquí, cerramos con punto deslizado y damos otra vuelta más y otra más. 3 vueltas hechas de un punto bajo. Ya hemos terminado. Ahí hacemos un punto deslizado, una cadena, cortamos la hebra y listo. Y este es el puñito que se nos queda. ¿Veis? Queda bien, ¿eh? Esto, el punto popcorn hace que parezca que la manga así relajada parece muy pequeñita, pero pensad que esto después, una vez que lo tengáis, es más ancho. La medida para mí está bien. Si queréis otro tipo de medida, porque tengáis bracitos más gorditos o algo, y veáis que esta os parece muy fina, muy estrecha, lo único que tenéis que hacer es aquí, al comienzo, cuando cerramos el lateral y dejamos un espacio para la manga, dejaros un espacio más grande y ya os saldrán, en vez de 10 puntos por manga, 10 puntos por score, quiere decir, 10 burbujitas y 21 puntos, pues tendréis que montar más puntos, pero os quedará una manga más ancha. Pero como os digo, esto da la impresión de que es más estrecho en la imagen de lo que realmente es, porque fijaros. ¿Vale? Bueno, pues ahora lo que tendríamos que hacer, bueno, las dos mangas iguales, y lo que tendríamos que hacer a partir de ahora es ya el cuello y el gorrito. Y vamos a empezar a hacerlo. Mira, vamos a hacer una primera vuelta de punto bajo en todo el contorno del cuello y a la vez vamos a aprovechar para disminuir un poco el cuello. Y lo que tenéis que hacer es giro. Yo, por ejemplo, he aprovechado la hebra que tenía aquí de haber terminado, he hecho un nudo de cirujano y
lo aprovecho así para no tener esa hebra ahí suelta. Pero también podéis añadir lana y empezar. Voy a empezar en este espacio, por ejemplo, y levanto una cadena y hago ahí un punto bajo. Vamos haciendo todo el frontal. Este sería la parte del delantero. Voy haciendo un punto en cada punto. Bueno, pues tengo hecho 1, 2, 3. En el cuarto saco, en el quinto saco y hago una disminución. De nuevo hago 3 puntos, uno en cada punto, 1, 2 y 3. Y en el cuarto y en el quinto hago una disminución. 1. Ya me estoy yendo a la parte del hombro, ¿veis? Aquí hay más espacios y no se nos presentan los puntos visibles. Ahí tenemos que ir haciendo puntos en los huecos. Así que los vamos a tener que distribuir de esta manera. Llevo 1, aquí hago 2. Miro los espacios, aquí me entran 2, ¿no? Aquí hago 3. El cuarto y el quinto lo hago metiendo en ese espacio y en el siguiente. Y hago la disminución. Vamos viendo los espacios. Aquí solo entra 1. 1, 2, 3 y 4. Ahí me entran, como me entran los dos en el mismo espacio, no puedo hacer la disminución bien. Así que, a ver cómo lo hago. Pues lo que haré será buscar un espacio que tenga hueco. Mira, por ejemplo, aquí, justo antes, sí que me puedo meter sin que sean las dos hebras juntas. Ahí hago la disminución y ya he hecho los 2 puntos del espacio. Nos encontramos hebra, aprovechamos y escondemos. 1. A ver, que ya estoy en la espalda. Así que ya se me van presentando los puntos. 2 y 3. Pues en el cuarto, en el quinto, disminuyo. Y así voy haciendo por todo el contorno de nuestro cuello. ¿Vale? Voy a continuar todo y ahora nos vemos. Y cuando lleguemos aquí al primer punto que hicimos, hacemos un deslizado. Hemos cerrado ya un poco nuestro cuello. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mira, tengo estos marcadores aquí porque de este marcador a este marcador va a ser el tamaño del gorrito que vamos a trabajar. Y toda esta parte es la que se nos va a quedar como cuello. Entonces nuestro gorro irá tejido de aquí hacia abajo en recto y luego lo cerraremos. Yo le he dejado de cuello 14 puntos. Creo que me voy a ir un poco más hacia adelante para que mi gorro me salga más más desde el frontal. ¿Vale? Ya me he guiado aquí por el hombro, ¿veis? Pero lo que voy a hacer es mover. 1, 2 y 3. Voy a ver así cómo me quedaría. Y muevo aquí igual. 1, 2 y 3. No, queda demasiado cerrado. Uno más hacia atrás. Ahora os digo exactamente cuántos puntos estoy dejando de cuello y cuántos de gorro. Así nos saldría el gorrito desde aquí delante. Para que nos quede como más cerradito. Aún así lo sigo viendo todavía pequeño. Al final me voy a terminar yendo donde en un principio pensé. Más o menos. Así que me vuelvo a ir hacia atrás, otro más.
Así estaría bien. Bueno, pues estaría. Guiaros, como os digo, desde lo que es el motivo del hombro que tenemos en los hombros, ¿veis? Ahí ponéis un marcador centrado y de un marcador hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Y trabajaremos el gorro aquí detrás. Voy a contar el marcador: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 puntos. 22 puntos tendría nuestro gorro. Como nos hemos quedado aquí, nos tenemos que mover hacia aquí para empezar a trabajar. Vamos a hacer punto deslizado hacia allí. Nos vamos deslizando por la parte de dentro y ya estamos en el marcador. Y ahora sí ya podemos empezar a trabajar nuestro gorro. Como tenemos la primera vuelta ya hecha en punto bajo, pues esta vuelta va a ser ya directamente en la vuelta del punto popcorn. Ya cada vez me cuesta más enseñaros en cámara porque esto es muy grande ya. A ver cómo lo voy haciendo. Bueno, pues nada, esto es repetir el patrón que hemos hecho en el cuerpo. Simplemente. Aquí hacemos nuestro primer punto normal. Vamos a hacer un segundo en punto también. Porque acordaros que empezábamos una vuelta con dos puntos altos y otra vuelta con uno. Así que voy a empezar esta vuelta ya con los 2 puntos altos aquí. Y en el tercer punto se me ve más gordito porque tengo el deslizado hecho ahí. Hacemos los 5 puntos altos. 3, 4 y 5. Una cadena y en el siguiente un punto alto y en el siguiente un punto popcorn y así vamos trabajando desde un marcador hasta el otro. Cuando lleguemos al final volvemos en punto bajo, volvemos a regresar en punto popcorn, trabajamos una medida. Yo lo voy a ir trabajando y os digo más o menos a qué largo me paro. Mira, yo llevo aquí ya 2 vueltas hechas de puntos popcorn. Me tocaría ahora hacer la vuelta de punto bajo. Bueno, pues lo que os quiero explicar. Esta sería la parte del cuello que queda como más pequeñita de lo que realmente necesitamos para el gorro, para que nos cubra la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando vayamos subiendo vueltas, cuando lleguemos ya al largo que necesitamos, nuestro gorro va unido de esta manera, con una costura por aquí. ¿Veis? Entonces es como que queda muy pequeño el hueco para nuestra cara y nuestra cabeza. Tenemos que ir haciendo a partir de ahora aumento, hasta que consigamos una anchura buena. Tenemos en total, para que tengáis una idea, bueno, yo en esta vuelta la primera la empecé con 2 puntos y en esta vuelta ya empecé con un punto alto y luego el punto popcorn. Entonces en esta vuelta de comienzo de un punto alto y luego el popcorn tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 burbujitas. Tenemos que llegar a tener pues casi 10, pero a cada lado. Quiere decir que tenemos que tener como unas 18 o 20 burbujitas cuando hagamos esto en cada lado. De esta forma me quedan 5 a cada lado, ¿vale? No sé si me entendéis. Entonces, a partir de ahora lo que vamos a hacer, mira, en esta vuelta que nos toca ahora hacer en punto bajo, vamos a hacer aumento.
Vamos a aumentar como para sumar 2 puntos popcorn, con lo cual tendríamos que hacer 4 puntos extra. Hacemos esos aumentos distribuyéndolos a lo largo del gorro. Vamos a hacer nuestro primer aumento aquí ya, en nuestro primer punto. Subimos con una cadena y en este primer punto hacemos 1 y 2 puntos bajos y contamos. Ya hemos hecho los dos, ya llevamos 3 aquí. Bueno, pero no vamos a contarlo así, vamos a contar. A partir de ahora sería 1, 2, 3, 4 y en el quinto hacemos 2, 1 y 2. Y hemos aumentado ya 2 veces. Pues tenemos que alargarnos más entonces porque si no me van a pillar muchos aumentos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Hago otro aumento aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y yo quiero que el otro aumento me quede aquí. Así que realmente en el de 5 no sería un poco. Así que 5, hemos dicho. 6. Un momentito. Al final no lo he hecho en el quinto, ¿eh? 6 y 7. Para que luego me dé aquí también. Cuento aquí 1. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, más o menos ahí, en el séptimo, ¿vale? Ahí hacemos otro. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y otro justo ahí. Y ya trabajamos todos los que nos quedan hasta el final. Y en el último volvemos a hacer un aumento. Ya habríamos aumentado 4 veces. Habríamos aumentado los 4 puntos. Y tendríamos en la siguiente vuelta, en vez de 10 puntos popcorn, nos tienen que salir 12 puntos popcorn. ¿Vale? Giramos. Aquí también podéis aumentar más o menos, dependiendo de cada uno la anchura que quiera de su gorro. Ya estamos en la vuelta de la burbuja y hacemos 1, 2 y 3. Y aquí voy a empezar con 1, porque al haber aumentado ya tengo aquí el espacio justo anterior a la burbuja. ¿Vale? Se supondría que tocaba el de 2, pero como ya hemos hecho un aumento ahí, no hace falta hacerlo. 3, 4, 5. Vamos haciendo el punto alto, el punto burbuja a continuación. ¿Vale? Que nos tienen que salir en esta vuelta 12 puntos popcorn. Pues así vamos a continuar trabajando. Como os digo, hasta tener un total de, yo diría que en total de 18 o 20 burbujas. Cuando vaya tejiendo y vaya viendo cómo va quedando, os lo digo exactamente cuántas he tejido. Ahora lo que tenéis que hacer esta vuelta con la burbuja que nos pertenece es la siguiente, que es punto bajo, volvemos a hacer los aumentos distribuyendo, que tenemos que hacer 4 aumentos, distribuyendo uno al principio y otro al final, y los dos distribuidos en medio.
y ya está, no tiene más ciencia. También podríais haber hecho el gorro desde un principio si si no hubiéramos hecho la disminución del cuello, pues hubiéramos tenido más puntos disponibles para tener que hacer menos aumento. Pero quedaba un cuello muy ancho y para mi gusto queda mejor así. ¿Vale? Voy a continuar trabajándolo de esta forma. Mira, os enseño cómo llevamos ya el gorrito. Y os digo cómo lo he tejido. Yo ya he terminado de tejer lo que es la altura del gorro. ¿Vale? Lo que es el fondo del gorro vamos a seguir tejiéndolo, pero ahora os explico cómo. Aquí teníamos, empezamos montando aquí como 10 puntos popcorn, hicimos 2 vueltas con esos 10. Y a partir de esta vuelta, acordaros que en la vuelta de punto bajo hicimos los primeros 4 aumentos para aumentar 2 puntos popcorn en esta vuelta. O sea que tendríamos 12, en la siguiente volvimos a hacer aumento en la vuelta del punto bajo, tendríamos 14 y en la siguiente 16. 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas de esta manera. 2 con los 10 puntos popcorn, después 12, 14, 16. Cuando llegué al aumento de 16, ya no volví a aumentar más y trabajé 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas más con esos 16 en recto. En total son 10 vueltas de punto popcorn. Terminamos haciendo nuestra vueltecita de punto bajo y ya vamos a cerrar aquí nuestro gorro. ¿Vale? Por eso os digo que es el fondo y el alto, lo que hemos trabajado ahora mismo. Este sería el alto. Una vez que cerremos, este es el alto. Ustedes ya, cada una al alto que os guste, pero este alto está bien, ¿vale? Y este es el fondo. ¿Qué quiere decir? Que a mí esto es lo que me llega de la nuca a la cara. Tengo que crearle un poco más de fondo, pero como es independiente y va a ser tejido aquí en redondo, no, no lo hemos sumado desde el principio, ¿vale? Lo vamos a sumar ahora. Bueno, para hacer la unión va a ser con punto deslizado y por la parte del revés. Así que le damos la vuelta. Le hemos dado la vuelta y ahora vamos a ir haciendo un punto deslizado, punto bajo, yo creo mejor, para que quede más seguro. Hacia el fondo. Entonces, cogemos aquí nuestro primer punto y me traigo la hebra hacia acá. Subo con una cadena, me introduzco en el segundo y me voy al segundo. Igual que hemos hecho la unión de los costados, por ejemplo. A ver con punto deslizado. Un segundito. Sí, mejor con punto deslizado, ¿vale? Al final, igual que hemos hecho la unión de los costados. A ver, sería, y de los hombros. Sería punto con punto y deslizándonos. Que nos queda muy poquito. Terminar de hacer el gorrito, lo que es el fondo del gorrito, lo que va a la cara. Y unos pompones le vamos a poner también. Eso es lo que te viene en el original. Ya si nos gusta con pompones, no hace falta que lo pongáis. Yo voy a ponérselo. Para intentar sacar el modelo lo más parecido, lo más idéntico posible al original, que nunca va a ser exacto, porque esto lo estoy sacando yo a ojo basándome en la imagen que he visto en Pinterest. ¿Vale? Pero yo no tengo ni el patrón original, ni muchísimo menos. Lo estoy sacando a ojo, como lo saco todo, cuando me inspiro en algo. Cuando veo algo que me gusta, me imagino cómo se hace y lo intento hacer.
Así que si no me queda exacto, tenéis que entender eso. Aquí estamos llegando al final. Y ya me quedan por unir este punto. Este está unido con este. Creo que está unido ya entero, pero lo voy a comprobar. Le doy la vuelta y compruebo cómo queda la unión. Perfecto. Hemos terminado de unir, así que una cadenita y cortamos hebra que después remataremos. Vale, queda súper bien, no se aprecia, ¿eh? No se aprecia nada. Pues ahora lo que tenemos que hacer es... ¿Veis? Esta es la altura del gorro. Ahora vamos a hacer un poquito más de fondo. Vamos a ponerle el diseño que hicimos aquí en el hombro. Estos caladitos se los vamos a hacer también alrededor. Pero empezando ¿Desde dónde vamos a empezar? ¿Desde dónde vamos a empezar? Porque luego tenemos que hacer un par de vueltas de punto popcorn también. Así que vamos a hacer... mira, vamos a unirlo solo aquí. A ver cómo lo hago. No os extrañe que ahora lo haga y tenga que deshacer un poco, pero es que me lo estoy intentando imaginar cómo hacerlo. Lo primero que vamos a tener que hacer va a ser sí o sí una vuelta en punto bajo. ¿Vale? Así que voy a quitar. Voy a quitar y me lo voy a dejar aquí al ladito en este último punto bajo que tengo. Y aquí vamos a añadir y vamos a hacer por todo el contorno una vueltecita en punto bajo. Añadimos. Empezamos haciendo una cadenita dentro de este espacio, un punto bajo. Giramos. Dentro de este espacio que nos encontramos aquí del punto alto vamos a hacer 2. En el siguiente espacio, que es más pequeño, hacemos 1. En el siguiente vamos a hacer 1. Yo no quiero que me quede con mucho vuelo, que no se me enanche, así que a partir de ahora voy haciendo 1 y 1. O hago directamente aquí uno y aquí otro, o me voy al grande y hago 2. ¿Entendéis? ¿Veis? O hago aquí uno y aquí uno, o hacemos 2 solo en el grande. Vamos girando. Y vamos dando la vueltecita a todo el contorno del gorro. Aquí como veo que hay mucho espacio, hago 2. Estoy un poquito utilizando la intuición, ¿eh? 1 y 1.
1 y 1. 1 y 1. Vamos girando nuestro gorro. No veas cómo pesa. Tiene que moverlo todo. Ya estamos llegando al otro extremo del gorro. Bien, lo estamos consiguiendo que se nos quede un poquito más cerradito y no se quede tan grande el espacio del hueco. Bueno, ¿por dónde vamos? Por aquí. Hago uno, hago uno, hago uno y hago uno. Estoy metiendo un punto por espacio. A no ser que vea que hay mucha distancia entre punto y punto, solo hago uno. En este último, como empecé haciendo ahí dos, ahí voy a hacer dos también, pero nada más. Y aquí, donde tengo el marcador, hago uno. Vale, pues mira, voy a quitar este marcador, como he hecho con el otro, me lo voy a desplazar al cuello. Que ya en el cuello hay puntos bajos hechos y no hace falta por ahí seguir ahora. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir ahí con un punto deslizado donde he puesto el marcador para que se me quede ahí unido. Y voy a trabajar del revés. Me salgo de cámara, pero es que es imposible hacerlo de otra forma. Mira, aquí vamos a hacer. Me vuelvo a desplazar ahí, pero desde el deslizado. Me llevo aquí el hilo, que estoy del revés. Me voy a ir ahí cojo la azada y no hago el punto alto. Voy a hacer un punto medio alto para subir como en degradación, ¿vale? Y ahora ya el siguiente hago uno y dos puntos altos. Y acordaros cómo era el patrón de los calados, que eran dos cadenas y dejamos abajo dos y en el tercero hacemos un punto alto en el tercero y un punto alto en el cuarto. Y ya así todo el contorno. Dos cadenas, saltamos uno, dos y en los dos siguientes trabajamos puntos altos. Dos cadenas, uno, dos y en el siguiente dos puntos altos. Dos cadenas, uno, dos, uno y dos. Vamos a seguir así trabajando hasta volver a llegar aquí al que tengo el marcador. Vamos a hacer ahí en este último punto un medio punto alto como hemos empezado y el deslizado donde tenemos el marcador. Volvemos a girar cuando lleguemos al otro extremo y ya recuperación de puntos, haciendo puntos bajos en cada punto que nos encontremos.
Y en los espacios de las cadenas serían 2 puntos bajos. Luego nos encontramos con 2 puntos altos, trabajamos 2 puntos bajos encima, en las cadenas 2 puntos bajos. En los puntos, un punto en cada punto y así toda la vuelta hasta llegar al otro extremo. Cuando lleguemos al otro extremo, vamos a cortar el hilo y vamos a añadirlo en otra zona. Cuando ya tengamos hecho también esa vuelta en punto bajo, ¿vale? Y aquí ya la hemos terminado, he deslizado al último punto y he cerrado. Pues tenemos que añadir ahora en otra zona. Vamos a mirar cuál es el centro de nuestro cuello, porque ahí es donde vamos a añadir. Vamos a trabajar en todo el contorno, pero empezando aquí y acabando aquí, y luego giramos. No lo vamos a hacer completamente cerrado. Entonces yo de marcador a marcador tengo 10 puntos, cuento 1, 2, 3, 4 y 5 y aquí empezaría. Desde este marcador tengo lo mismo, 1, 2, 3, 4, verás, 1, 2, 3, 4 y 5. No, estoy contando mal lo que pasa. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Digo, yo lo contaba antes y me quedaba bien, como ahora no. ¿Vale? Estos son los 2 puntos centrales, uno de cada lado. Este sería el de este lado mío derecho, que veis en la cámara, y este el otro. Con lo cual, aquí empezamos la vuelta y aquí la acabamos. Y luego giramos. Vamos a hacer 2 vueltas en punto como el del que tenemos en el cuerpo del punto popcorn. Así que aquí vamos a unir ya. Añadimos el hilo. Yo creo que es así. Por más que miro la imagen, creo que es así, ¿ves? Pero os vuelvo a decir que lo estoy sacando. Pero vaya, si a vosotros se os ocurre de otra forma, así creo que es como mejor va a quedar. Y ahí vamos a empezar nuestro patrón. Vamos a empezar de menos a más, digamos, que no se nos quede aquí luego una altura. Así que tenemos que empezar haciendo. En este primero hacemos una cadena. En este segundo hacemos un medio punto alto. Y hasta el tercero no empezamos a hacer nuestro primer punto alto. Y el punto popcorn a continuación. Perdonad porque he tenido que cortar un momento. ¿Por dónde íbamos? Punto medio alto, punto alto. Y el siguiente, el punto de burbujita. Y 5. Y cerramos nuestra burbuja, cadena y punto alto en el siguiente. Bueno, aquí ya no hay más misterio, ¿eh? Esto es hacer esto por todo el contorno, por todos los puntos que nos encontremos. Cuando lleguemos aquí nos vemos para hacer la vuelta del revés, que es en punto bajo, y volver a repetir otra vez el punto postcode. Así que si queréis, para no tener que grabar tanto, porque es sencillo lo que viene ahora, voy a avanzar toda la vuelta, incluso voy a llegar aquí, la voy a terminar como hemos empezado esta, en el punto, no el último, el anterior, hago el punto medio alto y aquí hago un deslizado. Giro y vuelvo a deslizarme aquí y hago lo demás todo en punto bajo, ¿vale? Voy a adelantar estas 2 vueltas, bueno, si queréis, cuando llegue aquí, para que no tengáis duda de cómo se acaba y cómo se empieza. Vuelvo a grabar. Y aquí ya he llegado a los últimos puntos. Hago mi punto alto, después del popcorn, hago el medio, punto alto, y me voy a deslizar al siguiente punto, que es el primero que trabajé en la vuelta. Ahora no vamos a continuar. Lo que hacemos es volvernos del revés e ir en sentido inverso.
volver a trabajar la vuelta, pero por la parte del revés. Coloco mi lana, que la tengo aquí toda liada. Un momentín. Y empezamos a trabajar la vuelta de puntos bajos. Aquí como empiezo, pues empezamos haciendo un deslizado, un punto de cadena y ya nuestro primero, lo del punto de cadena no haría falta. Directamente, perdón, directamente del deslizado vamos ya haciendo un punto bajo en cada punto. Toda la vuelta hasta llegar al marcador. Bueno, sería hasta llegar a un punto antes del marcador, nos volvemos a deslizar al marcador, ¿vale? Hemos vuelto a llegar al marcador que tenemos en el centro. Aquí he hecho el último punto bajo. Ahí hago un deslizado y giro. Vuelvo a trabajar otra vez del derecho. Otra vuelta más en punto burbuja y otra vuelta más en punto bajo. Y ya habríamos terminado nuestro gorrito. Voy a empezar esta vuelta y ya os dejo tejiendo estas dos vueltas. El empezar esta es porque quiero ver dónde encajamos la burbuja. La burbuja, por ejemplo, la primera nos va a ir aquí. Aquí tiene que ir un punto alto. En cada punto alto de base hacemos burbuja. Entonces ahí, mira, nos vamos a este siguiente punto directamente o haciendo una cadenita mejor. Una cadenita y hacemos nuestro primer punto en punto bajo. En punto bajo no va a poder ser, va a tener que ser en punto medio alto mejor, que nos sube un poquito más. Y ahí hacemos un punto popcorn. Llevo 4 puntos hechos y 5. 2, 3, 4 y 5. Porque el primero. ¿Veis? He hecho aquí mi punto alto y aquí me coincide de nuevo que tengo que hacer otro punto burbujita. Vamos a seguir haciendo nuestro gorrito así, ¿vale? Mira, otra cosa que yo creo que vamos a hacer, aunque no nos ha quedado demasiado, ¿verdad? Ha quedado bien el hueco que va a la cara, a la cabecita, no queda demasiado grande, ni mucho menos, pero para que se nos quede un pelín más ajustadito, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos esta vuelta en punto popcorn y cuando llegamos aquí, bueno, ya sabéis, hacéis el final como hemos empezado, con un medio punto alto y el punto deslizado y nos volvemos. Hacemos la vuelta en punto bajo, pero cada 10 puntos bajos una disminución, cada 10 puntos bajos una disminución y conseguimos que se nos quede como un pelín más cerradito. Bueno, mirad qué maravilla, cómo está quedando, ¿eh? Ya tenemos un pompón hecho. Os digo como yo lo he hecho, que ha sido para mí un descubrimiento. Después de tanto tiempo, me doy cuenta que yo sabía que había una herramienta para hacerlo, pero nunca la había comprado, lo hacía los pompones a mano. Hay una herramienta que nos va a facilitar un montón. Aquí lo que he hecho ha sido 30 cadenas y me he vuelto deslizado para hacer el cordoncito. ¡Qué monada! Está quedando súper bonito.
Venga, hago el pompón que me faltaba poner con vosotros y os digo cómo luego lo añadimos aquí. Mira, me compré el otro día, esto lo vi de casualidad, digo, lo cojo porque además el precio 1,80 y que vienen 3 piezas, ¿vale? Pues estas piezas, lo que tenemos que hacer con ellas es, yo no las había utilizado nunca, pero fijaros que es bien fácil, ¿eh? Las abrimos y nos las vamos a colocar enfrentadas. ¿Veis? Y las vamos a dejar así abiertas. Es tan fácil como esto. Cogemos lana y empezamos a forrar una de las dos mitades. ¿Vale? Tenemos las dos así. Y empezamos a envolver la lana. Vamos forrando esta pieza, luego tenemos que hacer lo mismo con la otra pieza, con la otra mitad, digamos. Vamos forrando. Yo le he dado una vuelta hacia acá, bien tupidita. Y cuando he llegado aquí al final, me he vuelto y he vuelto a dar otra vuelta hacia allá. Vaya, vaya, vaya. Se me ha soltado. Listo. Vuelta de nuevo hacia el otro lado. Esto lo podéis hacer todo lo gordito que queráis. Pero vamos, ya con esto es suficiente, ¿eh? Yo he tenido bastante con 3 vueltas, digamos. Aquí. Giro. Y voy a cortar ahí la ruta para que no se me vaya. Y la otra pieza. Hacemos lo mismo. Cogemos lana. Y vamos envolviendo. Aquí les deberían de haber puesto algo que nos ayudara a mantener nuestra lanita. Y es que no sé dónde engancharla para que no se me mueva. Bueno, soltarse no se va a soltar. Venga, no tengo mucha práctica porque os digo que es la primera vez que utilizo un cacharro de esto, ¿eh? La cuestión es que me ha salido el pompón, así que me he animado a grabaros. Aunque hay tutoriales que me explicarán mejor de lo que yo lo estoy explicando porque es mi primera vez, ya os digo. Y posiblemente la mayoría de las que me estáis viendo estaréis hartas de haberlo utilizado. No sé por qué, tampoco he necesitado en mucho trabajo el pompón y no me ha dado a mí por comprarme el aparato. Me ha dado por buscarlo ni me lo había encontrado. Es que esto ha sido casualidad de que lo encontré de casualidad en un almacén y dije, mira, pues lo compro y ya lo tengo.
Vale, pues me vuelvo. Esto es que grabarlo aquí en cámara es un poco complicado porque tengo que estar sacando la lana. Me vuelvo, relleno todos los huequecitos. Relleno, relleno. Y me vuelvo de nuevo. Vale, pues ahí ya lo voy a dejar. Ahí ya lo voy a dejar tal cual. ¿Qué hacemos ahora? Cerramos uno, cerramos otro. Tenemos cerrado nuestro círculo. Mira, aquí ya cortamos la hebra y ahora en este huequecito, por este lado nos va a costar más trabajo porque esto está más gordito, entonces en este huequecito ya empezamos a cortar. ¿Vale? Voy a girar aquí y voy a cortar el otro lado. Tengo casi hecho el pompón. Cogemos una hebrita de lana y mira, lo pasamos en medio, justo por en medio, y yo lo he girado un poco de nuevo otra vez, me la he vuelto a traer hacia acá. Y ahora sí voy a hacer un nudito, bien apretadito. Otro nudito. Y otro nudito. A ver cómo me ha salido este. El otro me ha salido perfecto. Quitamos pieza, quitamos pieza. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Qué guay, me ha encantado, ¿eh? Quitamos esas hebras que teníamos ahí y cortamos un poquito para perfeccionar ya el pompón. Lo que nos haya quedado un poquito más sobresaliente. Qué monada, ¿eh? Qué chulo queda. No he descubierto yo esto antes. Bueno, pues ahora vamos a hacer el cordoncito. Vamos a coger y montar 30 cadenas con una aguja del número 6. Voy a dejar un poquito más de hebra, ¿eh? Porque luego nos va a hacer falta para anudarlo. Deja aquí un poquito de cola, que es lo que luego nos va a ayudar a que lo anudemos al cuello. Venga, hago mi nudo de inicio y 30 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Y nos vamos deslizando de regreso a la primera cadena que hicimos.
Qué chulo nos está quedando el poncho. Hay que dedicarle un tiempecillo porque la verdad que yo no dispongo de mucho tiempo y aún así, bueno, una semana justa, pero ya os digo que le he ido dedicando rato. Hoy ha sido el día que le he dedicado un poco más porque hoy es domingo y quería aprovechar este tiempo que tengo hoy para terminar de grabaros el tutorial. Y la verdad que prácticamente llevo todo el día liada con él. Pero lo hemos conseguido. Ya estoy llegando aquí al final. Mi último punto. Y hago uno extra aquí. Corto, dejando un poco de hebra. Estiro. Aquí voy a hacer un par de nudos ya para rematar esto. Y ahora, ¿qué hacemos? Mira, esto es lo que va a ir cogido al cuello, estas hebritas. Así que, mira, me quedo esta sin batería ya. Así que recogemos el pompón, estas hebras largas que nos han quedado aquí, y lo vamos a unir a esta pieza. Cojo una de las hebras, me la introduzco ahí, acerco y ya con la otra hebra hacemos el nudito. Nos va a entrar justo dentro porque ya tenemos esa hebra dentro. Vamos a asegurarlo bien. Otra y otra más. Otra y otra más si hace falta. Vale. Ya estas hebras las vamos a cortar. Más o menos a la altura de que está el pompón. Y lo tenemos. Esto es lo que vamos a anudar al cuello. Quito cosas de en medio. Un segundo. Entonces, tengo aquí en este ladito, estas hebras hay que rematarlas, ¿vale? Que es lo que he utilizado aquí para anudarlo. Y cojo mi otro pompón y lo añado. En el otro lado. Bueno, pues cojo aquí los últimos dos puntos que tengo, como he hecho aquí. Y de dentro, perdón, de dentro me llevo una hebra. En el siguiente punto me llevo la otra hebra. Y ya es anudarlo ahí. Ya es suficiente ahí con tres nudos. Estas hebritas que nos quedan aquí las vamos a esconder con una agujita lanera. Y rematamos cualquier hebra que nos haya quedado. Por ejemplo, aquí dentro tengo una. Rematamos las hebras que nos hayan quedado y ya está hecho el poncho. Qué cosa más chuli. Me encanta. Me encanta. Qué bonito. Bueno, espero que os haya gustado. Que os animéis a hacerlo. Que es bastante similar al que veis en la foto, ¿eh? No sé yo qué deciros, si prácticamente lo hemos conseguido idéntico. Así que apoyadme, si os suscribís a mi canal, si no aún no lo estáis, me estáis apoyando con eso ya bastante. Y además, si activáis la campanita, no os perderéis ninguno de mis tutoriales. Así que
Yo haré todo lo posible por intentar conquistaros con proyectos como este tan chulo. Y si me apoyáis, pues os lo agradezco. Nos vemos en el siguiente tutorial. Muchas gracias por acompañarme. Hasta luego.